Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este curso de actualización de ortopediatría en contexto del COVID-19. Este es un curso latinoamericano, ya que tenemos muchos invitados. El tema de hoy día es filosofía de la mínima intervención en odontopediatría. Este es un curso, como les decía, latinoamericano, son 12 conferencias y acá les pongo un correo que es el contacto Citina, donde ustedes, los que estuvieran interesados en las conferencias, se pueden comunicar con nosotros. Estamos pidiendo una donación de 25 soles por certificado por cada conferencia de las 12 que van a ver. Esto es totalmente voluntario, en realidad el curso es libre, pero los que deseen colaborar con los niños con cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, nos recibiríamos de muy buena forma. Son 12 conferencias, 2 al mes más o menos. Comenzamos ahora en junio, que habrá 3, en los siguientes hay 2 y terminamos en octubre. Tenemos invitados brasileños, argentinos, chilenos, colombianos, uruguayos. Es todo un grupo de amigos latinoamericanos que se han sumado a la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social y a Lidina en esta iniciativa de comunicarnos en este momento tan especial. El curso de hoy día tiene como nombre Filosofía de mínima intervención en la odontopediatría. La mejor forma de atención en el contexto actual. Yo soy Rosa Hermoso. Me imagino que algunos de ustedes ya nos hemos encontrado alguna vez y agradezco a todos los presentes en esta conferencia. Quiero contarles un poquito qué es lo que hago. Mi alma mater es la Universidad Peruana Cayetano. Yo trabajo hace 8 años, prácticamente desde egresada, en el Departamento Académico de Estomatología de Niño y Adolescente. Soy especialista en odontología preventiva y social, soy especialista en odontopediatría, tengo una maestría en estomatología, doctorado en administración y un postdoctorado en odontopediatría. La gran parte de mi formación ha sido hecha en Cayetano, pero la última parte de mi formación, y que me da mucha satisfacción mencionarlo, es en la Universidad Federal Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Pertenezco a varias instituciones científicas. Bueno, todo lo que es relacionado a la Universidad Cayetano Heredia, a la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social, a la Comisión Latinoamericana Interdisciplinaria Orientada al Adolescente CLIOA, la Sociedad Peruana de Odontopediatría y ADR, a Lidina, la institución en la que trabajo, y a O, un grupo de odontopediatras unidos. Somos un grupo que estamos siempre tratando de innovar y buscar cosas que nos sirvan para trabajar mejor. Entonces, ya habiéndome presentado, contándoles un poco qué es lo que hago, estoy siempre entre la docencia y el trabajo entre las instituciones. Yo quisiera comenzar con una introducción, recordarles que tomen en cuenta que realmente ha habido muchos cambios en los últimos años, pero este cambio último, con esta pandemia mundial inesperada totalmente, ha habido mucho más cambios. Entonces, pero estamos dentro de un marco, de una era de nuevos materiales adhesivos, estamos en una era también de conceptos más claros de las enfermedades, sobre todo vamos a conversar hoy día sobre la caries dental, la enfermedad caries dental, que tiene conceptos mucho más modernos ahora, y la búsqueda constante de la máxima efectividad para todo odontopediatra, todo lo que trabaja con niños, el manejo del paciente niño es fundamental. Entonces, en este contexto de la pandemia de COVID-19, requieren nosotros cambios muy importantes para que podamos realizar una práctica dental adecuada. Y con mucho más razón, si trabajamos con niños, tenemos que saber reinventarnos y trabajar de la mejor manera posible. Recuerden que el virus está presente en las secreciones nasofaringeas, en la saliva, en contacto directo con las gotículas salivales o los aerosoles. Recuerden que nosotros somos una profesión de alto riesgo. Estamos en la zona donde hay mayor contacto. Por lo tanto, tenemos que reinventarnos en este contexto actual.
tenemos que buscar hacer procedimientos no invasivos o que sean micro o mínimamente invasivos. Esos son los de elección en este momento, sobre todo cuando trabajamos con niños. El enfoque conservador y biológico es muy importante y tiene eficacia comprobada. No requerimos de instrumentos rotatorios, ni altas velocidades, ni jeringas triples, nada que nos realmente provoque aerosoles. Podemos evitar lo más posible. Quisiera darle algunas orientaciones respecto a qué cosa tenemos que hacer, ya que estamos todos en este mismo barco, de repente con circunstancias diferentes, con diferentes problemas, etcétera, pero de alguna manera estamos sumergidos en lo mismo. Todo el mundo está de alguna manera tratando de reinventarse, de reacomodarse y de seguir sirviendo como siempre. Entonces vamos a hablar de algunas orientaciones básicas para eso. Primero, cada uno tiene que tener un protocolo bien diseñado para poder utilizar adecuadamente su ambiente clínico sin ningún riesgo para nadie, ni para el paciente, no acompañante, tampoco para nosotros mismos, nuestra persona que trabaja con nosotros. Hay que considerar la distancia de protección, la distancia social, que tanto se ha hablado y se está hablando últimamente. Lo ideal es que sean 2 metros y ojalá nunca sea menos de 1 metro. Tratemos de siempre estar jugando entre 1,5 metros a 2 metros de tal manera que haya una distancia suficiente para que podamos protegernos. Otra cosa que es sumamente importante es trabajar a 4 manos, sobre todo nosotros que trabajamos con niños. Los niños, en cuanto uno va a recoger un instrumental o acomodar algo, ya se movió, entonces hay que estar pendientes de que no agarren, que no haya ningún inconveniente, que no se hagan daño, que no se contagien. Otra cosa que es sumamente importante dentro del protocolo es que todas las citas deben ser programadas. Y también es importante definir el tiempo de desinfección entre cada paciente. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. No podemos atender pacientes uno tras otro y tampoco podemos tener una sala de espera llena. Otra cosa que es conveniente tener carteles informativos para los pacientes, si es posible en la puerta de la entrada, lo más externamente posible, para que sea más fácil que ellos se enteren qué es lo que va a pasar ahora que van a pasar a la atención. Solo deben realizarse tratamientos de carácter urgente, o sea, urgencias o emergencias, que son inaplazables y que deben ser también planificadas. Las citas se planifican por teléfono. De ningún modo los pacientes deben venir de manera espontánea, venir sin cita. Respetar el horario de la cita es fundamental para que no haya aglomeraciones. Los pacientes ingresarán a la clínica uno a uno, o al ambiente clínico uno a uno, con el espacio o a la distancia social correspondiente. Acudir a la consulta con mascarilla. Sugerir que siempre antes que vengan a la consulta se laven los dientes. Es una medida también importante. Los pacientes niños deben venir acompañados solo con un acompañante. No deben venir con papá, mamá, abuelita, como muchas veces solían hacerlo anteriormente. Otra cosa que es muy importante previo al tratamiento es que es en lo posible hacer un enjuague. Un enjuague especialmente con una oxigenada diluida, sin ningún problema, no tiene mal sabor, no va a incomodar, es una manera de tener precaución. Otra cosa que es bien importante es la secuencia apropiada para ponerse el equipo de protección personal. Ahora se está hablando mucho del equipo de protección personal y hay que tomar muy en cuenta qué podemos, qué necesitamos hacer y qué no debemos realmente hacer. Por ejemplo, ahora está casi de moda, llamando la atención, utilizar este tipo de mamelucos, ¿cierto? Un interizo completo, ya está vestido, es incómodo y da mucho calor y no necesariamente es la mejor opción. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que esta es la mejor manera de atender. No hay, puede ser hasta contraproducente si nosotros no nos retiramos adecuadamente, como es difícil, hasta la manipulación podría ser una forma de riesgo. En realidad lo que necesitamos es una bata, si es descartable mejor, puede ser sobre un scrap, una bata larga, de manga larga, que proteja, antifluido o que sea fácil, y cambiar entre paciente y paciente. Todos solemos tener varios mandiles, batas,
Si son abarradas, acá mejor todavía, son descansables mejor. O sea, tratar de que la cosa sea sencilla, pero lógica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La secuencia es primero lavarse las manos, luego se pone los cubrezapatos, después se pone la bata descartable, la bata que vamos a utilizar y vamos a cambiarla entre paciente y paciente. Utilizar una mascarilla. Lo recomendable es utilizar una FPP2 o una N95, que en realidad viene a ser lo mismo, solamente que son códigos de diferentes países. Utilizar una gorra, mejor que si es descartable, usar una pantalla o protector ocular y guantes. Y la manera de ponerse es como aparece: lavarse las manos, cubrir los zapatos, ponerse la bata, la mascarilla, la gorra, la pantalla y los guantes. Pero tan importante como ponerse y sacarse la bata, descartar los guantes van primero. Pueden utilizarse de este tipo de mantillas que son antifluidos, que cubren totalmente, que son largos y que tranquilamente podemos trabajarlo con menos incomodidad y puede ser más agradable para nuestros niños. Una buena mascarilla, un protector facial y un gorro, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que sacar? Primero la bata, los guantes, se lava las manos, por si acaso hubiera alguna contaminación, se quita la pantalla, el protector ocular y la gorra, se lava las manos nuevamente, se quita la mascarilla y se lava las manos nuevamente. Esos procedimientos de lavar las manos varias veces nos garantiza que si tuviéramos tocado o algo, pudiéramos estar mejor protegidos. Acá se nota un poquito mejor cómo está, mira, los guantes deben cubrir la manga, deben cubrirnos totalmente, deben estar lo más protegidos posible. Y el paciente también tiene que estar con un buen campo, es mejor que tenga un protector ocular también. Recordemos que el material desechable debe depositarse en un compartimento específico. Puede ser un basurero que tenga un pedal para no tocar nada y depositarlo ahí, o en algún lugar o una caja, algo que no contamine con nada. La pantalla debe desinfectarse antes y después de cada consulta. Eso es sumamente importante. Ahora, recordemos cuáles serían las urgencias que van a llegar a nuestro consultorio referente a odontopediatría. Hay muchas más, he tratado de separar las que están más pegadas a nosotros. Por ejemplo, un absceso periapical agudo, una celulitis, una pericoronitis, es algo que no es tan raro. Una pulpitis irreversible que está con un dolor muy agudo. Traumatismo, cualquier tipo de traumatismo dentro alveolar es importante tomarlo en cuenta. Generalmente es muy aparatoso y ahora que los niños están casi encerrados en casa, a veces están más inquietos o jugando, pueden hacerse daño. Un sangrado, mantener, por ejemplo, un mantenedor de espacio que esté desadaptado, que le esté haciendo daño, o que se haya soltado si es fijo, o un tratamiento de ortodoncia fija o algún tipo de aparato que puede estar alterando la función o haciendo daño. O fractura, por ejemplo, de alguna restauración o pérdida de alguna restauración que puede estar incomodando. Entonces serían los casos de urgencia más comunes. Entonces habría que estar preparados para ese tipo de atención. Hay que considerar también que siempre que sea posible evitar el uso de jeringa de aire y agua, las jeringas triples que generan aerosoles, es preferible secar y usar gasas. Las gasas son muy buenas para limpiar, secar, aislar, hay que aprender a usarlas mejor y es mucho más fácil desecharlas. Son gasas que vienen ya cortadas, esterilizadas y que no tienen, que no se deshilachan, que no se desprenden los hilos, son mucho mejores. El uso de dique de goma es indispensable en cualquier maniobra operatoria. Reduce de manera muy considerable el riesgo de contaminación viral. Hay que tomarlo en cuenta, siempre que sea posible hacerlo. En caso de recurrir a aparatología rotatoria, o sea, alta velocidad, usar siempre fundas desechables. Todo lo que usemos, tratemos que tengan fundas desechables. Igual que la lámpara de fotopolimerización. Y si tuviéramos que hacer una sutura, es preferible que sea con hilo reabsorbible. Eso nos ayuda a que no tenga que haber una cinta extra ni un momento más de incomodidad. Ahora, el equipo de protección personal debe ser usado adecuadamente. Recuerden que nos va a proteger la ropa, el uniforme que tiene el personal, ya sea el asistente, el auxiliar, los odontólogos, todo el personal que trabaje con nosotros y nos va a ayudar que no haya una contaminación grave. Los uniformes deben transportarse a la casa en una bolsa plástica. No debe la gente caminar con su ropa de trabajo, con sus batas, con su
su scrap por las calles. A veces uno veía antes muy comúnmente médicos, dentistas y estudiantes, todos de blanco en un micro, en un bus, todos, y después entraban a trabajar. Eso siempre estuvo mal, y ahora con mucho más razón. Los uniformes deben lavarse por separado para evitar contaminar las prendas del hogar o contaminar a la familia. Hay que tener mucho cuidado y pensar que lo que hagamos tenemos que proteger a los demás. Al finalizar el tratamiento, realizar limpieza y desinfección de todas las superficies de trabajo después de cada tratamiento, y hay que tomarse el tiempo para eso. Por eso no se pueden citar varios pacientes uno tras otro. Después de trabajar con un paciente, que hay que calcular no más allá de 1 hora y dejar casi el mismo tiempo para desinfectar tranquilamente, adecuar todo, que nos podamos poner otra bata, cambiar todo adecuadamente. Por eso son citas programadas. Hay que tener una buena desinfección y esterilización del instrumental. Seguir los protocolos de esterilización. Recuerden que cada vez se insiste más en el uso de las autoclaves. Las autoclaves en realidad no son baratas, pero sí son muy importantes. Nos permiten esterilizar casi todo tipo de material instrumental, incluyendo campos, etcétera, fresas, las mismas velocidad, nos permite muchas cosas, hay diferentes indicaciones para las autoclaves, y hay que tomarlas muy en cuenta. Eso sí es una inversión muy importante. Hay que limpiar el suelo con lejía, con una solución de hipoclorito, de paciente, cosas simples. Una cosa que yo les aconsejo mucho es utilizar el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es una muy buena solución, está dando muy buenos resultados. Hay algunos estudios que demuestran eso, y tampoco es tan caro y tampoco es imposible, pero utilizando hipoclorito podría ser suficiente. Todos los desechos fungibles deben ser pulverizados con desinfectantes como hipoclorito y deben estar en un cubo de basura donde podamos ser eliminados. Hay que cuidar mucho los desechos. Al finalizar el tratamiento, evitar diseminar el virus al desecharla a la basura de la clínica de contenedores densitarios, por ejemplo. La basura común hay que separarla, hay que tener contratado quien pueda eliminar esa basura contaminada. Existe una serie de empresas de todas partes hay, y eso hay que usarlo, es un protocolo importante, eso siempre debió haberse usado. Es prioritario hacer una gestión responsable de estos residuos. Todos los demás desechos biológicos y material punzante debe ser eliminado en esos contenedores amarillos que ya vienen reglamentados, que todos los países tienen, como para poder ser eliminados en un lugar seguro. Esto también siempre debió haber ocurrido. Bueno, después de este panorama más o menos cómo tenemos que hacer, de repente no complicarnos tanto con tanta bata o pensar que va a ser una inversión muy grande, nos va a alterar demasiado la vida. Hay cosas que tenemos que cuidar. La gente tiene que entrar, tiene que limpiarse los pies, usar un protector, debe lavarse las manos, usar un gel, un protector ocular, ponerse un gorrito, estar en un ambiente desinfectado, estar con distancia, estar protegido. O sea, no son cosas tan complicadas, y muchas de ellas siempre debimos haberlas hecho. Bueno, después de esto quiero yo mencionarles nuestro tema, la mínima intervención. La mínima intervención es una filosofía del cuidado profesional. La mínima intervención es algo muy importante para el trabajo diario de uno. Hace años lo venimos nosotros practicando, y es importante, sobre todo en niños. Está basado en la detección temprana de la enfermedad. En este caso vamos a referirnos bastante a la caries dental, porque es la enfermedad más prevalente, lo que más vemos en niños. No lo único, por supuesto, pero es lo más prevalente, y debemos saber manejarlo bien. Entonces hay que saber detectar esa enfermedad tempranamente. Otra cosa que es importante dentro de la enfermedad, por ejemplo, es poder hacer tratamientos a niveles micromoleculares, es decir, cuando ni siquiera se ven totalmente bien, se ven cambios leves en el esmalte, que podemos revertirlos totalmente. En algún momento hablábamos y discutíamos si la caries era reversible. Sí, en tratamientos iniciales es reversible, es controlable totalmente. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, y eso hace parte de la intervención. Tratamiento de la secuela de enfermedad debe ser lo menos invasiva posible. La mínima intervención, en realidad, resumiendo, es el respeto al tejido dental original, es decir, no tocar, cuidarlo mucho. Está basado entonces en una filosofía conservadora.
El objetivo es paralizar la enfermedad caries dental principalmente, si hablamos estrictamente de caries. Hay que restaurar la estructura y hay que devolver las funciones perdidas. Es muy importante eso. El mejor entendimiento de la etiología de la enfermedad caries dental y su pronóstico es importante para realizar una buena intervención. La toma de responsabilidad del paciente para la prevención de salud bucal es otro punto sumamente importante, porque no solamente el odontólogo es el responsable del tratamiento de la salud del paciente, el paciente es responsable de su salud. Su estilo de vida, su responsabilidad, su constancia, su buena higiene es muy importante para que todo lo que se haga quede bien, funcione, se mantenga en salud. Entonces hay que ayudarlo a que sea responsable. Es importante los tratamientos que preservan la estructura dental. Cuanto más preserven, será mejor. Utilización de operatoria mínimamente invasiva. Vamos a hablar bastante sobre eso más adelante. Mínima intervención entonces tiene que ver mucho con la variedad y la cantidad de innovaciones tecnológicas que hay. Todo sobre todo lo que tiene que ver con materiales adhesivos, con todo lo que tiene que ver con desinfección, con el cuidado, con la manera de trabajar. El tratamiento debe ser hecho siempre, todo tratamiento de una intervención, con una cultura humanista. Lo que es bueno para mí es bueno para el otro, y siempre buscar dar lo mejor a las personas, pensando que es un ser humano como nosotros y debe ser tan bien tratado como nosotros. Si fuera mi hijito, que quisiera que le hagan lo menos posible, que le hagan el mejor daño posible y que sea lo menos tenso, que sea lo menos invasivo posible. Eso quisiera yo para mi hijo, para mi nieto, mi sobrino, mi hermano, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de hacer las cosas pensando en nosotros. La libre intervención también es un estilo de vida, es una forma de ver las cosas, es una filosofía. Tiene que ver con los profesionales, tiene que ver cómo la institución ve las cosas. Y en la vida personal del ciudadano, es decir, está involucrado en casi todo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, es importante considerar que delegar al paciente la responsabilidad de su propia salud bucal es una de las tareas más importantes. Aquí en esta diapositiva les he puesto unas fotos muy lindas de niños, de nuestros niños peruanos, niños campesinos, niños de la sierra, igual tienen dientes, igual tienen una sonrisa linda, igual merecen todo nuestro apoyo, nuestro cuidado. Miren qué bello este niño. Bueno, ¿cómo vamos a delegar esta responsabilidad? A través de la educación, dándoles una buena información, entrenándolos, capacitándolos para que tengan buena higiene, para que sepan qué comer, qué no comer, cómo cuidarse, motivarlos con una sonrisa sana, bonita. Entonces, la intervención se trabaja tanto en prevención, se trabaja en tratamiento, se trabaja en control de las enfermedades, actuando en un modelo de la promoción de la salud, que eso es lo más importante. Nosotros somos parte de la promoción de la salud, somos parte del equipo médico que debe hacer con que las personas estén sanas y ayudar a que eso ocurra así. Son prácticas innovadoras centradas en la comprensión del fenómeno, en este caso salud-enfermedad, como un elemento dinámico, donde interviene la parte biológica y la parte social. O sea, los dientes están en una boca, la boca está en una persona está dentro de una sociedad, de un ambiente, de un grupo. Entonces, todo tiene que ver una cosa con otra. Todos los determinantes sociales, de alguna manera, están relacionados con la vida de todas las personas. Hay que saber manejarlos adecuadamente. Hablando de caries dental, ¿cuál es el concepto que tenemos hoy en día de caries dental? Hoy en día hablamos de la caries dental, que es una disbiosis que se manifiesta principalmente con el alto consumo de azúcares desfermentables. ¿Qué es una disbiosis? La disbiosis es la alteración del equilibrio, de la proporción entre las diferentes especies de organismos de la flora bucal. Se altera ese equilibrio y vamos a tener mucho más microorganismos que nos van a causar más daño que bien. Este es un cuadro que me parece fundamental para lo que estamos hablando y es de la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica, de la LOP. Entonces, este cuadrito resume todo, en realidad, lo que se tiene que trabajar, no solo en este tiempo del coronavirus, pero sí todo el tiempo, es decir, cómo tenemos que ver las cosas. Cuando hablamos de lesiones inactivas en esmalte y dentina,
lo más importante cuando son inactivas, solamente están en esmalte, en dentines, y son inactivas, solo tenemos que realizar un seguimiento. Probablemente no hay que hacer ninguna otra actividad que más ver si realmente eso no cambia. Ahora, las estrategias para el tratamiento de lesiones de caries activas, de ahí cambian totalmente. Si hablamos de lesiones iniciales, esmalte, básicamente, esmalte no cavitado, claramente, ¿qué tenemos que hacer? En primer momento, supervisión del cepillado dental. ¿Por qué supervisión del cepillado dental? El cepillado dental es que nos va, la presencia de flúor en la pasta dental nos va a ayudar a mejorar esa remineralización, nos va a ayudar a controlar. Entonces hay que supervisarlo. Papás hay que enseñar, hay que estimular a que cuiden a sus niños, haciéndose responsables de su buena higiene. Otra cosa que hay que utilizar son los barnices florados. Los barnices florados nos van a ayudar muchísimo para remineralizar. Y el flúor de vino plata nos va a permitir ser un cariostático, detener la enfermedad, controlar la enfermedad. Si hacemos una buena higiene, le ponemos barniz y en algún punto específico colocamos flúor de vino plata y controlamos, vamos a lograr que esas lesiones iniciales no progresen y estén en buenas condiciones. Pero si hablamos ya de lesiones moderadas, el esmalte cavitado, ahí ya nosotros tenemos que pensar en barniz florado en primer momento para entender, remineralizar. El flúor de vino plata, si estas son pequeñas, superficiales y podemos controlarlas. Recordar que el flúor de vino plata de alguna manera lo más desagradable es el cambio de color, pero sí nos ayuda a detener la enfermedad. Resinas infiltrantes es otra forma de poder trabajar en un esmalte que no necesita que hagamos grandes cosas. Los sellantes de fosas y fisuras, si bien son preventivos, pero también pueden ser terapéuticos, también pueden ayudarnos sin que tengamos que hacer ningún desgaste, nada, haciendo un buen diagnóstico. Otra cosa que podemos utilizar también son los tratamientos restauradores traumáticos o los sellantes que pueden ser ionoméricos o resinosos. Ahora, en lesiones moderadas, pero donde la dentina sin apertura amplia, podemos utilizar nosotros los sellantes y podemos utilizar el tratamiento restaurador atraumático. Entonces, si hablamos de lesiones ya avanzadas, ya cambia la cosa. La dentina ya está cavitada, en ese caso podemos utilizar el tratamiento restaurador atraumático, y podemos utilizar también manejo no restaurador de cavidades, si está amplia, está limpia, se puede de alguna manera controlar o está inactiva, podemos también trabajar con ella. Y también si tenemos ya problemas mucho más serios sin hacer mayores desgastes ni cambios, podemos usar la técnica Hall, la técnica de utilizar las coronas preformadas sin hacer mayormente ningún tipo de tratamiento. Pero todo esto siempre debe estar dentro del marco de una buena higiene bucal, utilizando un cepillo dental adecuado, con una pasta dental con flúor, con más ppm de flúor, y un buen control de dieta, es decir, solo los tratamientos o el material que utilicemos no va a ser suficiente. Tenemos que estar enmarcados a cómo lo mantenemos, cómo controlamos la situación. Entonces, bajo todo ese contexto, es lo que viene en adelante lo que vamos a conversar, tiene que ver con cada una de estas cosas que hemos mencionado. Debemos diferenciar entre el proceso de caries y lesión de caries para poder realizar el tratamiento y abordaje adecuado, pudiendo dividirlo en no invasivas, en microinvasivas o invasivas. En realidad son 3 categorías. Entonces es interesante pensar cómo vamos a trabajar. La caries dental, como hemos dicho, es un proceso biofilm azúcar dependiente, es decir, tiene que ver con el biofilm y tiene que ver con la presencia de azúcar, que desplaza el equilibrio ecológico hacia una disbiosis cariogénica, es decir, hay un desequilibrio y la cosa se altera por la presencia de estos dos elementos tan importantes. Antes se creía que la caries era una enfermedad netamente infecciosa, que se requería de un tratamiento invasivo, una restauración, una obturación, eliminando todo el tejido desmineralizado y contaminado, y con eso creíamos que la enfermedad estaba curada y como era infecciosa no iba a proseguir. Lo que pasa es que estábamos nosotros solucionando la secuela de la enfermedad, la que viene a ser la lesión cariosa. Estábamos solamente resolviendo un problema local sin considerar que la caries dental es una enfermedad no solamente de la zona, sino de la boca, tiene que
factores del sistema. Entonces, el cambio en su actividad está asociado al desequilibrio de inversión y revitalización. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Es una enfermedad dinámica, es algo que va a cambiar a todo momento y que hay todo un fenómeno súper interesante que todo el día está en acción. Podría manejarse entonces los factores etiológicos, ese sería lo más adecuado para poder manejar la enfermedad. Uno es el consumo de azúcares, que no coman los niños nunca azúcar, no coman un chocolate, no coman un caramelo de vez en cuando, una torta, no se trata de eso. ¿A qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuántos golpes de azúcar al día? ¿Qué hace después? ¿Se limpia? ¿No se limpia? ¿A qué momento lo hace? ¿Quién lo supervisa? ¿Qué cantidades? Durante todo el día, etcétera, ¿no? Es bueno tener un diario dietético. Hay que ver también no solamente el azúcar, los carbohidratos fermentables que van a terminar igual en sacarosa. Y otra cosa que es muy importante, la higiene, sobre todo la higiene que hace el cepillo, barra, elimina los restos de comida y que hace el flúor, endurece el esmalte, nos ayuda a mantener en buenas condiciones. Entonces, tienen que estar juntos. De no ser controlados los factores de progresión de la lesión caviosa, será inevitable. O sea, si no lo controlamos, va a seguir. Va a seguir una inflamación crónica a la pulpa, va a haber una necrosis pulpar, una pericoronitis a picar y al final vamos a tener un problema que va a causar una bacteria. Es decir, se va a alterar todo si no lo llegamos a controlar. Y como ven, eso es posible si hacemos las cosas bien. Dentro de los principios de mi intervención está la detección temprana de las lesiones cariosas. Eso es una de las cosas importantes. Está también la evaluación de riesgo. ¿Cuántos factores tengo? ¿A qué me estoy exponiendo? ¿Qué factores? ¿Cuáles son las causas de que yo tenga la enfermedad? Y una cosa que es súper importante es ver la actividad. Si la caries está activa, tenemos que proceder inmediatamente. Si la caries está inactiva, tenemos que observar, ver si vale la pena o no obturarla, si hay que abrirla para que se entienda mejor, qué es lo que hay que hacer, cómo podemos trabajar. Pero hay que saber en qué estamos. Y otra cosa que es sumamente importante es prevenir que haya nuevas lesiones de caries dentales. Pues yo creo que la enfermedad de toda la boca, pero no necesariamente lesiones en todos los dientes ni todas las superficies. Entonces hay que estar atento. Acá tengo algunas figuras que quisiera mostrarles. Por ejemplo, este es un protector, es un tupper donde podemos guardar las mascarillas, las N95 para que estén protegidas. Esta es una pantalla, ¿no? Que nos va a ayudar mucho. No tiene que ser tan complicada, ni un casco grande, pesado, ni súper duro. Tiene una cosa que realmente nos proteja sin incomodar. Una cosa para mí importantísima cuando trabajamos con esto, de tener la mayor cantidad posible de abrebocas. Por ejemplo, estos que sujetan los tonos de algodón, estos abrebocas son un poco pesados, pero muchas veces funcionan bien. Estos que retraen la lengua, estos que solamente son mordedores con dibujitos, etc. Hay muchos que los niños pueden tranquilamente escoger cuál quieren utilizarlo y poder trabajar con ellos. Y tener cosas como estas, por ejemplo, para poder limpiar los dientes, los hilos dentales, con figuritas, colores, etcétera, que les permitan llamarles la atención. Entonces, ¿qué cosas nosotros queremos? Inactivación y control de la progresión de la enfermedad, preservar el tejido dental, evitar el inicio y el ciclo de restauración, es decir, evitar que tengamos que estar curando y volver a curar. Ahora se habla mucho de reparar, de arreglar algunas obturaciones que podemos protegerlas sin tener que botar y eliminar todo. ¿Qué es lo que pasaba muchas veces? Que un dentista un paciente iba a un dentista, le sacaba la obturación, le volvía a hacer otra, iba al otro, o regresaba ahí mismo, le volvía a sacar todo y botaba una cantidad de tejido sano. Cada vez había problemas más serios. Lo que tenemos que hacer es preservar el mayor tiempo posible el diente. Acá también tengo algunas figuritas que quisiera mostrar, algunas fotos. Por ejemplo, esta es la foto de una unidad móvil de Irina, donde nosotros trabajamos mucho con lo que tiene que ver con, digamos, prevenir, mayor prevención y menos intervenciones invasivas, menos invasión. Eso es lo que siempre tratamos de hablar, de prevención y invasión. Entonces ahí trabajamos todo lo que es básicamente la parte preventiva, promocional y también puede ser todo tipo de curaciones. Trabajamos mucho con los Cruz de Leones, que se pueden ver actividades, una de las cosas que trabajamos con ellos son campañas en poblaciones, donde podemos llevar una serie de actividades. También en nidos, donde lo fundamental es la educación, enseñarles cómo la importancia de las cosas y haciendo uso de algunos materiales. Por ejemplo, el último material que hemos sacado, este ha sido sacado por 50 años de la facultad,
es el cuento Cepillín regresa al mundo de los dientes. Es un cuento muy didáctico que nos permite estimular la higiene bucal de los niños. Y así podemos mencionar muchos elementos que nos permiten ayudar y llegar a los pacientes. Necesitamos estrategias de intervención, tenemos que ver cuáles son los niveles de invasión. Las estrategias no invasivas no eliminan tejido duro dental, se emplean básicamente los fluoruros o cualquier otro elemento químico que pueda ayudar a remineralizar. ¿Cuál es el objetivo? Es controlar la biopelícula, ver bien el balance mineral y hacer un control adecuado de la dieta. La dieta, el consumo de azúcar, debemos saber controlarlo y enseñar cómo hacerlo. Las estrategias microinvasivas eliminan el tejido duro a nivel de micra, o sea, muy poquito, la superficie dental, a través del grabado o con técnicas de infiltración o sellado. Tratamos de eliminar haciendo el mínimo esfuerzo posible, por eso hablamos de microinvasivas. Las estrategias invasivas eliminan tejido dental duro, grueso, con uso mayormente de curetas. Las curetas son súper importantes, deben ser muy afiladas, de muy buena calidad para poder trabajar bien, porque son instrumentos cortantes, van a limpiar. Instrumental rotatorio u otros dispositivos y puede asociarse al uso de restauraciones. Estos ya son las invasivas, pero todo esto respetando el tejido dental. Las estrategias no invasivas, básicamente control de dieta, control de sacarosa, control de la biopelícula, utilizando diferentes cepillos, diferentes técnicas, utilizando la pasta dental adecuada, eliminar la biopelícula, desorganizarla, no permitir que esté bien organizada para que no vaya a hacernos daño realmente y provocar, buscar la remineralización. ¿Cómo es? Utilizando medidas preventivas como en fluoreación en barniz, en la misma pasta, en enjuagues, etc., ¿no? Es importante, entonces son no invasivas y que son estrategias sumamente importantes para mantener y cuidar la salud y revertir muchos procesos. Miren, con lentes, con una buena mascarilla, con un gorro adecuado, manga larga, bien protegido, con el paciente bien ubicado, con todos los campos necesarios, etc., no necesitamos complicarnos tanto. Ese mandil debe ser cambiado por otro, entre paciente y paciente, bien protegido. No necesitamos disfrazarnos ni asustar al niño con tantas cosas. No hay evidencia que nos demuestre que necesitamos de tantas cosas. Las estrategias microinvasivas. Por ejemplo, yo no tengo experiencia con las resinas infiltrantes, pero hay estudios que demuestran cosas muy interesantes. Yo trabajo mucho con los sellantes sean resinosos o ionomédicos, pueden darnos muy buenos resultados. Y hay estrategias mixtas. Una estrategia mixta, por ejemplo, el control no restaurativo de las cavidades. Esta cavidad podría haber una buena higiene. Estamos en una zona legal, dependiendo del contexto del lugar, podríamos hasta doctorarla si está remineralizada, si está inactiva, depende. La doctora Edwina Kitts, en el London College, ella hablaba que dependiendo de la zona era mejor ni doctoral, a veces hacíamos más daño doctoral, no estábamos sano. Puede parecer hermano, pero dependiendo del contexto puede ser interesante. Otra cosa que se está hablando muchísimo es la técnica Hall, no hacer tantos cambios y lograr poner coronas performadas sin mayor desgaste, sin mayor cosa, prácticamente enteras, buscar que haya una buena oclusión. Es una de las técnicas que está utilizando muchísimo y que es muy bueno. Y no hacemos malversiones, no hacemos mayores cosas. Si es necesario, ponemos un separador, una liga separadora o no, pero tratamos de trabajar. Entonces, en la estrategia invasiva, el principio para el manejo invasivo es la extracción selectiva del tejido cariado y sellado marginal adecuado. Es lo que se habla de remoción selectiva del tejido cariado. ¿Qué es lo más importante? Que hay un muy buen sellado. Entonces vamos a hablar bastante sobre esto para determinar hasta qué punto realizaremos la remoción selectiva del tejido cariado. Es importante el diagnóstico sea correcto. Para eso hacer uso de exámenes auxiliares, radiografías, lo que fuera necesario, dependiendo del caso, de cómo está la boca del paciente, etc., ¿no? Ahora, en este contexto del coronavirus, por ejemplo, sería mejor evitar las radiografías que sean periapicales, intraorales, mejor que sean extraorales, una panorámica, por ejemplo, tiene facilidades o tenemos muchas cosas, de repente esto está mejor. Entonces hay que pensar bien
qué es lo más conveniente. O de repente, viendo las condiciones de la boca, no necesitaríamos radiografías por ahora, por lo menos, ¿no? Pero siempre controlando, viendo la higiene y viendo los espacios, ¿no? Ahora, otra cosa importantísima en la remoción selectiva de tejido cariado es el sellado marginal. Ahora, con los materiales adhesivos tan buenos que tenemos, nos permite hacer un buen sellado. Y eso es importante para mantener y proteger la pulpa y que funcione el tratamiento que deseamos hacer. Ahora, existen factores que van a afectar las estrategias de intervención. Hemos hablado sobre la actividad de caries, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Está activo o está inactivo? Si está activo, hay que ver hasta dónde, cómo es, en qué condiciones está. Si está inactivo, ver cuáles son las condiciones también para ver si no hacemos nada, solo lo observamos. Si hay cavitación, ¿cómo es la cavitación? Si está socavado o no está socavado, cuánto tenemos que eliminar, etc. Y hay que ver mucho la limpieza es fundamental, la limpieza del paciente, la higiene, el trabajo, cómo lo estamos realizando. Y hay que ver también cómo es el riesgo, cuáles son los factores que afectan, qué es su utilidad tiene para caries, cómo es su conducta, cómo la persona reacciona frente a eso, cuál es el estilo de vida que tiene. Acá tengo una foto también que me gusta mucho, donde tenemos varios de los campos para los niños, que son los dientecitos con colores, boquitas, etc. Está Spider-Man, las princesas, y tener un ambiente adecuado para que los niños se sientan bien, tener lo menos posible. Aquí están los tachos de basura para basura común, para los niños contaminada, etc. De tal manera que todo esté bien y todo, como ustedes ven, el piso es muy fácil de limpiar, todo es muy fácil de eliminar rápidamente. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, tratamiento con mínima intervención. ¿Qué es un tratamiento con mínima intervención? Tratamiento con mínima intervención, por ejemplo, lo que hemos hablado, cepillado dental supervisado. Recuerden, si hablamos con niños, siempre tiene que ser supervisado. Aun cuando los niños tienen 8, 9, 10 años, muchas veces los dejamos y nos olvidamos, y ellos entran, juegan y no lo hacen como deben hacer. Es responsabilidad de los padres ayudarlos. Y si son pequeños, los padres son los que tienen que realizar. Se dice que un niño se puede cepillar solo cuando puede lavarse, amarrarse bien los zapatos. Se puede hacer un buen nudo de los zapatos, sí es posible que se pueda hacer, pero eso no es antes de los 7, 8 años. Entonces hasta eso tenemos que ayudarlos. El barniz de flúor, utilizar flúor, es importante, ¿no? El flúor de minoplac es un tratamiento que es no invasivo. El mínimo invasivo, las resinas infiltrantes, los sellantes, tratamiento restaurador traumático, manejo no restaurador de la cavidad, o sea, observar si está realizado, y la técnica Hall, que les mencionaba hace un momento, es una técnica que está dando muy buenos resultados. Quiero decir que todos deben estar muy protegidos. Acá la Mafalda también está muy protegida, acá tiene su guantil, está con su mascarilla, está con su pantalla, tiene su gorro, ¿no? Me faltaron los guantes, pero todos tenemos que estar protegidos, sin complicarnos demasiado. Las diferentes etapas y actividades de la lesión cariosa, inactivación y control de la progresión, eso es importante. Preservar el tejido duro, es otro factor importante. Evitar el ciclo de restauración tras restauración. Y preservar el diente lo antes posible. Se los dije al momento, se los estoy volviendo a repetir porque es muy importante. Entonces, el diagnóstico de la lesión de caries dental, eso es también algo que tenemos que considerar. Recuerden que estamos hablando de una enfermedad que es dinámica, es un proceso dinámico. El inicio es cuando el diente está expuesto a los ácidos. La meta es detectar la presencia de lesiones cariosas de la enfermedad cariodental en estadios muy tempranos. Considerar la enfermedad como una enfermedad, es una enfermedad, no considerar como que fuera lo importante. La restauración del daño no es suficiente. Lo importante es que los padres comprendan que tienen que hacer programas preventivos y mantener la salud, y que la caries no se va a curar con la operación. Eso tenemos que enseñarnos, motivar a los padres para que ellos puedan realmente ayudarnos a ser responsables de sus hijos. Entonces necesitamos hacer una detección temprana de caries dental y no olvidarnos nunca de ver la actividad de esas lesiones cariosas, sobre todo de las iniciales, ¿verdad? Para poder controlarlas. ¿Qué necesitamos para un diagnóstico de caries? Un buen diagnóstico de caries requiere de buena iluminación, requiere de dientes limpios,
En este contexto nos pedimos que los pacientes vengan ya cepillándose los dientes, si ahora haga con nosotros, utilizar una jeringa triple, sobre todo el aire, con mucho cuidado. Ahora no podemos evitar los aerosoles, pero hacerlo con cuidado para poder ver bien. Utilizar una sonda OMS no exploradores. Recuerden que la sonda tiene una punta redondeada desde 0.5 que nos permite no hacer daño y trabajarla con mucho cuidado. Tener una buena vista, si necesitamos lentes, usar los lentes, ¿no? Debemos estar bien iluminados, poder observar bien, y las radiografías Bayer. En este caso, en esta situación, pensarlo bien, si el Bayer va a ser necesario, vamos a necesitar una panorámica, o si podemos prescindir dependiendo del caso, ¿no? Recuerden que tenemos que ver minuciosamente una superficie como esta. Esta es la cara mesial, la cara distal. Vemos que hay tres fosas, una fosa mesial, una distal, una fosa central, y fuera de eso hay una serie de fosas y fisuras de diferentes tamaños donde podemos encontrar diferentes cosas. Entonces, tiene que estar limpio para poder ver esos cambios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos zonas que ya están remineralizadas, están con lesiones inactivas, ¿cierto? Están duras, probablemente ya son unas acá que sí son activas, que sí necesitan sellarse, otras no. Acá de repente hay una localidad, al parecer, probablemente como un sellante dentro de esta superficie, no es más que suficiente, pero hay que verla. O cosas como estas, lesiones de mancha blanca bastante grandes, extensas, ¿no? Que van a ir cambiando, donde tenemos que tener una buena higiene. Muchas veces pacientes, cuando sacan los bracas, encontramos en adolescentes esto, como está diciendo, totalmente inflamada, hay cambios de color, la higiene es muy mala y está prácticamente generalizado toda la zona. Hay zonas donde ya hasta ha cavitado, y eso es falta de cuidado, falta de higiene. Miren esta superficie. Acá tenemos las superficies. Hay unas superficies, por ejemplo, que están inactivas, activas, acá hay desgastes también, hay erupciones, hay varias cosas. Esta boca no está en buenas condiciones, son muy pequeños, son muy bendecidos. Recuerde que el explorador más daño que bien va a hacer, hay que evitar utilizarlo. Los alumnos muchas veces se cuelgan con el explorador y hacen ruido y tratan de limpiar, eso está mal, hay que enseñarles que no se puede hacer. Miren cómo son las superficies estas miren cómo son accidentadas, también te parecen cráteres en la superficie cruzada, donde están las fosas y fisuras. Este es un explorador, miren cómo se ve, se puede empujar, puede dañar, puede romper, entonces hay que evitar eso ocurra. ¿Qué necesitamos? Entonces, diente limpio, superficie seca y una luz adecuada para poder ver. Recuerden siempre que el diagnóstico, la detección de caries tiene que ver con que es visual y táctil. Táctil, porque utilizamos la sonda que nos ayuda a que podamos darnos cuenta si es una superficie lisa o una superficie rugosa. A mí me gusta mucho trabajar con el ISDAS. Este es un sistema para detección de caries muy bueno y que se ha estudiado mucho últimamente y ha demostrado tener mayor sensibilidad, es viable para estudios epidemiológicos, es viable, es bueno para acciones de salud pública, mejora la planificación en salud pública y nos puede permitir una mejor práctica clínica, porque vemos muchas cosas que a veces ni la veíamos. Nosotros en el Perú tenemos un odontograma, que es el odontograma oficial del Ministerio de Salud, el cual en el año pasado, 2019, más o menos casi a mediados de año, de abril, por ahí, han hecho lo han mejorado, lo han cambiado, han incluido algunas cosas, lo cual me parece muy bien. Lesiones de mancha blanca que antes no la consideraban algunas cosas más, han mejorado, pero no está de más poder utilizar un sistema como el ISDA, ¿no? Que es un sistema de detección que nos permite, por ejemplo, acá en la superficie A vemos una superficie totalmente sana, en la B ya vemos que hay un cambio visible en esmalte, y en la C ya vemos un cambio mucho más nítido. Así son las manchas blancas. Imaginen el explorador acá, rompe todo esto, rompe esta zona, y ya nos hace la calidad que podríamos haberla hasta remineralizada. El sistema internacional es fácilmente encontrado. Ustedes pueden encontrar una fundación ITER, que hay cursos que demoran 3-4 horas en los que uno puede aprender a manejar tranquilamente. Esta de acá es el score de 0 al 6 para ver las lesiones. 0 es cuando está sana, 1 cuando tiene una lesión en esmalte activa, 2 es cuando tiene una lesión en esmalte
cuando uno pasa seca, se va a seguir brillosa, o sea, probablemente esté inactiva. 3, cuando hay una miocavidad. 4, hay un sombreamiento, se ve una zona medio oscura, pero aparentemente tiene detectores. Es la típica caries que dice, pero estaba enterito su diente y de pronto se ha hecho un hueco. Es que había ya una lesión, probablemente que ya llegaba a dentina hacia aquí, porque no se notaba, porque se rompió el esmalte. 5, que ya está en dentina. 6, que está en dentina profunda, y esto es lo que más o menos se utiliza. Y se están haciendo varios estudios. Claro, no es tan fácil manejarlo porque requerimos de luz. Y yo quisiera contarles una experiencia para mí bastante importante acerca de litas. Yo, cuando hice mi postdoctorado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en la URGS, tuve la suerte de trabajar con un equipo que eran alumnas de maestría, doctorado, yo que estaba en el postdoctorado, alumnos de extensión, que hicimos todo un trabajo para un trabajo poblacional, ver a madres y a niños del complejo hospitalar Conceição en Porto Alegre, donde nosotros veíamos a madres y niños que tenían 3 años y hacíamos exámenes a madres y a niños y veíamos cuál era la diferencia. Lo que nosotros encontramos fue que en niños es muy efectivo utilizar el ISDA. Si bien da trabajo, hay que tener aire, hay que tener una buena luz, hay que estar muy limpia. No es tan fácil como el de la OMS, que de la OMS lo que te permite es ver una cavidad grande. Entonces, ves la caries no inicial, ves ya la caries cavitaria cuando estamos tal vez en esmalte. Y si tú dudas, lo consideras como sano, algo que probablemente podría ser considerado como lesión inicial de caries. Entonces, cuando son adultos, lo que pudimos ver es que no hay mucha diferencia. Ya tienen caries cavitadas, o tienen ya experiencias pasadas de caries, ya está, ya se ve una alteración definida. Y niños no, en niños a veces las manchas blancas fueron mucho mayores, y cuando se hizo un CPOD, el CPOD nos mostraba, que era, por decir, un 30%. Cuando había con LIDA, estábamos alrededor del 75-80%. Miren la diferencia en que se detecta cuando se ve minuciosamente. Entonces, en conclusión, es mucho más interesante hacer esto de repente en niños, que podemos cambiar totalmente el futuro dental de ese niño, que de repente en adultos ya está. Depende cómo trabajarlo con adultos. Es una discusión grande, pero es una buena forma de trabajar, porque estamos haciendo un diagnóstico bastante temprano. Las lesiones de mancha blanca son desmineralizaciones limitadas a la superficie de esmalte. Constituyen zonas blancas de color blanco tiza cuando las secamos, se ven como opacas, ¿verdad? Y desaparecen cuando otra vez se hidratan. Eso significa que son lesiones que, si pasamos nuestra sonda OMS, vamos a encontrar zonas de superficie rugosa. Esa es la diferencia de la activa como inactiva. La inactiva, más o menos, es como esta figura aparece. Puede haber un cambio de color. Cuando pasamos nuestra sonda vamos a encontrarlo lisa, y cuando pasamos la luz va a tener un determinado brillo, no es opaca. Por ejemplo, estas lesiones inactivas constituyen zonas blancas de aspecto brillante que pueden observarse incluso sin secar la superficie. Significa que han sido remineralizadas. Las lesiones detenidas, no cavitadas, son cicatrices de la enfermedad en periodos de actividad. Es decir, esas manchas blancas pueden tener una coloración y muestran una superficie diferente, con otra coloración, ya sea un pardo o una más clara, ¿no? Estas lesiones presentan baja probabilidad de que vuelva a haber una lesión ahí. Puede haber alrededor, pero no propiamente en la zona donde hubo la lesión. Lesiones cavitadas. Mire, ahí hay una lesión, comenzaron con manchas blancas, no hicieron ningún cambio, sigue la inflamación. Entonces se observa una preestructura dentaria por el ataque ácido de las bacterias. Entonces, es importante determinar actividad de caries, sobre todo en lesiones iniciales. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría revertir la enfermedad. El concepto actual de caries dental es como un proceso dinámico, sustenta la importancia de determinar el estado de la lesión, porque eso nos permite hacer cambios importantes. La evidencia clínica de la enfermedad activa es un fuerte indicador de que la caries puede estar ocurriendo en otros lugares de la boca en un estadio subclínico, es decir, de una lesión de mancha blanca, tengo una cavidad, es posible que otra vez tenga una lesión inicial
que puede ser totalmente revertida, que puede pasar inadvertida. Puede haber una cosa más o menos grande y otra lado de la boca puede estar iniciando muy levemente. Entonces, lo que hay que hacer es controlar todo. Y eso es un diagnóstico minucioso. Se puede evitar la progresión, es decir, se puede interferir en el progreso, en el proceso antes que la lesión inicial se transforme en un hecho irreversible. Irreversible sería cuando ya ese esmalte se rompa y ya no se pueda revertir. Entonces, una cosa que es importante también es la caries de infancia temprana. La caries de infancia temprana comienza con manchas blancas, que muchas veces los papás no se dan cuenta. Hay que enseñar a los papás, debemos controlarlo una vez desde cuando la erupción del primer diente, que utilizar pasta dental como erupción del primer diente, y debemos enseñar a que levanten el labio y vean si hay algún cambio en el esmalte. Muchas veces ni le levantan el labio, no le limpian bien, no tienen una buena higiene y al final acaba perdiéndose todo ese esmalte y exponiéndose toda la dentina. Nosotros sabemos que esa caries de infancia temprana tiene una progresión muy rápida, una destrucción veloz, esa es la diferencia, ¿no? La caries temprana es toda aquella caries que se produce antes de los 6 años de edad, o sea, los 71 meses, 5 años, 11 meses, ¿no? Lo que tenemos que evitar es que ocurra una barbaridad de estas. Hablábamos de caries de infancia temprana severa, ahora se hablaba de caries negligente. En realidad se pudo haber evitado, porque si se dejó que pasara esto, y es todo un ciclo vicioso que no debería ocurrir jamás. Pero ¿qué pasa cuando estamos en dentina? Hay una diferencia en la dentina, ¿verdad? Es una dentina infectada y una dentina afectada. La dentina infectada tiene una consistencia muy blanda, es indolora, se retira fácilmente, se puede sacar fácilmente con una muleta. Tiene un aspecto húmedo, no molesta. La dentina afectada está debajo de la infectada, es dolorosa, si vamos cuanto más dolorosa, es más dura, es difícil de retirarla, una muleta por más afilada que sea, va sin molestias, y tiene otro color, es un color amarillo claro, es diferente a la otra, un poco más blanquecina, y es muy sensible cuando se retira con la muleta, es decir, molesta. Entonces, la caries de dentina debe tenerse, hay cambios histológicos importantes y hay que controlarla, hay que ver cómo va la cavitación. La dentina cariada es caracterizada clínicamente por cambiar de color amarillo claro a pardo o negruzco a medida que el proceso avanza y además de hacerse más blanda. Entonces, cuando una caries está totalmente activa, está totalmente blanda. Entonces hay que ir con cuidado, despacio, no ir de frente con una alta velocidad, provocar aerosoles, eliminar tejido que podría preservarse. Hay que ir muy despacio. No toda la dentina de color pardo o negruzco está cariada y debe ser eliminada. Eso es lo que hay que tener cuidado cuando trabaja la remoción de tejido. La dentina reblandecida debe ser eliminada. Recordar que la caries detenida puede quedar detenida y ser de color pardo o negruzco, oscuro, pero está dura, está detenida. Entonces hay que saber diferenciar. Y eso uno sabe manipulando. Este es un esquema que todos lo deben conocer, que es el balance de caries, ¿no? Que hay factores negativos que van a hacer que exista la enfermedad y hay factores protectores que nos van a permitir que la enfermedad que no existe enfermedad, debe haber un balance, debe haber un equilibrio. Cuando hay desequilibrio hay enfermedad, cuando hay equilibrio hay salud. Entonces eso es lo que hay que buscar, que no haya más factores patológicos, sino más bien más factores protectores. O sea, que saliva, que se sellan las piezas, que se de repente enjuague, que haya flúor, que una buena dieta, o sea, que no sea cariogénica, que no haya azúcar, y por otro lado que no haya bacterias cariogénicas, que la saliva no tenga, sea una saliva que no haya saliva para que haya una nebulización, o haya mucha presencia de carbohidratos, sobre todo sacarosa. Entonces, ese equilibrio siempre hay que tomarlo en cuenta, esa enfermedad que es totalmente dinámica. Bueno, mi intervención años atrás probablemente se hubiera unido todo esto, se hubiera hecho una cavidad muy grande, ahora lo que se evita es juntar una con otra si es que no es necesario y curar prácticamente por separado y en algunos casos utilizar resina fluida, resinas
o sellantes o resinas compuestas, dependiendo de la cantidad, del tamaño. Siempre que es menor a 0.5 puede ser con una sellante o hasta con una resina fluida, ¿no? Depende del caso. Hay que ser lo más cuidadosos posibles, ¿no? Tratar de hacer el menor daño posible, utilizar sellantes de este tipo que no solamente van a sellar, también pueden ser terapéuticos. Eh, por otro lado, acá tenemos que distinguir bien las diferentes zonas y ver qué necesita cada zona. Mejor si lo hacemos con y que no. Muchas veces vemos zonas como estas oscuras. Si ya están duras, no tenemos que decir, no tenemos que llegar más adentro, ni eliminar todo el esmalte que pudiera estar encima. Hay que mirar bien cuál es la zona que vamos a trabajar y qué necesita cada zona. Eso es importante. Esto es lo que les decía de sobramiento, ¿no? A veces te parece que estuviera totalmente intacto, saca esto y ya llegó a Argentina y es más grande de lo que nos podía parecer. Hay que mirar bien para no tener. Una época estuvo trabajando mucho con remoción química de caña dental. Bueno, lo importante es ya sea utilizar la remoción química o solamente la eliminación manual, que sería la que yo preferiría y la que se está utilizando más ahora y que hay mucha evidencia, que eso es mucho mejor, a evitar utilizar, por ejemplo, elementos que producen aerosoles, los tacos como este, que asustan a los niños, por el frío y todo lo demás, o cosas tan feas como estas, esas jeringas que los asustan, etc. Tener mucho cuidado con todo lo que tenga que ver, que sea agresivo e invasivo. El niño puede controlarse tranquilamente de una buena forma, sin que tenga que asustarse, ¿verdad? De eso se trata. El cariostático es una buena forma para trabajar intervenciones mínimamente invasivas. Arriba está utilizando este cariostático que no tiñe como el flúor de vino plato convencional. Utilizan los dos, ¿no? Se hace una combinación, es un elemento bastante bueno, está entrando bastante ahora en el mercado, es de la casa de SBI, es bastante interesante. Pero hay otros cariostáticos que pueden funcionar tranquilamente sin mayor problema. Es los fluorplates, estos son de diferentes procedencias, el original es el japonés, el samurai, y que no se consigue casi en el mercado, pero bueno, son opciones y hay que saber utilizarlo. Otros son los barnices, hay una cantidad de barnices. Estamos utilizando simplemente el Clean Pro, antes usábamos bastante Durafat, que era más económico, era fácil, era solamente un tubito que utilizamos poco a poco, siempre con ¿cómo se llama esto? Con pinceles, no con microbús ni nada de eso, con pinceles es mejor. Y si por casualidad utilizamos pinceles compuestos que se cambian solo la puntita, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si son niños pequeños, podrían tragarse esa puntita, ¿no? Entonces es mejor que sean pinceles de ese tipo. No muchas veces los alumnos consiguen, a veces quieren poner lo que sea. Vienen generalmente así por porciones ya separadas, pero hay los que vienen en frasco o con los que se mezclan los dos, o los que se utilizaba mucho por protector, antes venían en esta presentación, ahora vienen en frasquitos de contacto. Hay muchas opciones. Lo importante es poder utilizar algo que realmente nos ayude a remineralizar. Hablando de la remineralización química, el que tuvo bastante al inicio, que comenzó fue Canasol, que era bastante caro, tenía instrumentos especiales y no era tan accesible. Yo nunca lo llegué a usar. Algo probé con Caries, pero he visto que lo usan muy poco. O acá hay otro revelador de caries también, y el que últimamente se ha estado difundiendo bastante es el Blip 3000, que está de moda, no sé, está en las redes sociales. Me ha llegado más de un paciente que me dice: ¿usted tiene Blip 3000? Si tiene Blip 3000, me atiende, ¿no? A veces las redes también les muestran cosas que no necesariamente son las bases de ciencia o necesarias, ¿no? Bueno, son unos planes coloreados y las llevan un poco con curetas hasta poder hacer una inactivación de caries. Este es el producto argentino. Vamos a revisar, ¿no? 3000. Que bien, sí, es interesante, es un gel igual, otro de la paína, otro compuesto similar, pero que igual podría ser bien, si queremos. Pero yo en realidad, a mí lo que más voy a regresar, ¿no? Lo que a mí más me gusta es la remoción selectiva de tejido cariado, lo cual no es tan fácil. Cuando uno lo habla parece muy fácil. Lo que pasa es que hemos sido formados en una remoción total del tejido cariado, que es lo que normalmente casi todos hacemos, ya
enseñado a hacer. Nosotros queremos tener una superficie uniforme, lisa, casi diseñar una cavidad, aunque ya no necesitamos con materiales adhesivos, pero un poco que nuestra mano nos ayuda a que todo esté blanquito, uniforme. Eso es un error hoy en día. Hoy en día no se permite ese tipo de remoción total. Entonces lo que se tiene que hacer es eliminar la dentina infectada. El laboratorio que dicen caries afectada. Hay que eliminar caries de las paredes. Todas las lesiones cariosas de las paredes deben ser totalmente eliminadas. Dejar una capa de dentina afectada, no infectada, si es necesario proteger la pulpa si está muy cerca, y hacer un acompañamiento, controlar esa remoción parcial de tejido cariado o remoción selectiva del tejido cariado. Entonces, la dentina infectada está contaminada con bacterias, no es vital, no se remineraliza, debe ser eliminada. La dentina afectada no, y es vital, es sensible, es más dura, está libre de bacterias, es susceptible de ser remineralizada. Entonces debe ser conservada. Eso es lo que tenemos que hacer, diferenciar. Parece muy simple teóricamente, acá no. A mí me costó mucho poder hacer una buena remoción parcial, porque la mano de uno lo lleva a llegar a esta pulpa y muchas veces, a veces hasta los requisitos de los alumnos en la universidad, así como ellos tienen que ser también sus pares, todos llegan a pulpa porque tienen que hacer sin percibir bien. Es difícil enseñar a los alumnos y decirles, no, tengan cuidado, no tenemos que llegar al contrario, no debemos ser totalmente iguales, hay que ser conservadores. Eso es importante como principio. Entonces, la remoción selectiva de tejido cariado tiene que ver con tejido blando superficial, necrótico diferenciado, eliminación de tejido socavado, eliminación manual de la caries profunda. Les vuelvo a repetir, es súper importante pensar en muretas de muy buena calidad. Limpiar bien las paredes. Se deja la dentina blanda de apariencia húmeda, descolorida en la zona central de la preparación. O sea, el piso hay que evitar tocar. Cuanto menos lo toquemos va a ser mejor. Entonces, limitar todas las zonas con mucho cuidado, con un buen material. Poco a poco, ¿no? Es importante limpiar la superficie, ¿no? Con bastante cuidado. ¿Cuáles son las ventajas? Es una técnica mínimamente invasiva. No estamos botando tejido sano, no estamos botando grandes superficies, estamos tratando de conservar lo más posible. Protege la pulpa, permitiendo el desarrollo de su actividad dentidogénica. Previene la afectación pulpar intraoperatoria. Menor riesgo de exposición pulpar y tratamiento de conductos. Eso es súper importante. Cuanto menos una radiografía que unos años atrás yo hubiera dicho que esto es una residual cariosa, que había que sacar todo esto, eliminar todo esto y volver a mirar. Hoy en día ya no decimos eso. Entonces recuerden que hay que eliminar el tejido blando, recuerden que hay que eliminar el tejido inactivo para poder trabajar. Miren, por ejemplo, esta es una radiografía en la que estamos viendo 6 meses de haber sido hecha la operación, hecho del doctor Fernando Borba de Araújo, y a los 18 meses, las radiografías de él, miren ustedes bien acá cómo se observa a los 18 meses. O sea, año y medio después, habiendo estado bien sellado, no es la recidiva cariosa. Muchos de los informes radiográficos, todo parece como recidiva cariosa, hay que asegurarse que está bien sellado. Entonces, ¿qué cosa viene a hacer, qué viene a hacer esto? ¿Qué viene a hacer esto? La remoción selectiva, en realidad tenemos que ver cuál es la respuesta. A nivel biológico lo que va a ocurrir es lo siguiente: mantenimiento de la capa profunda de dentina cariada, que sea posible de ser remineralizada, previene la exposición pulpar. Esa es una respuesta biológica importante. Se crean condiciones para que la pulpa reaccione al estímulo agresor a través de la formación de dentina secundaria. Esa protección pulpar hace que se forme dentina secundaria. Un adecuado sellado de la cavidad se inviabiliza las bacterias restantes, impidiendo la progresión de la lesión. Las bacterias se mueren porque están totalmente selladas, tapadas, no pueden respirar y se mueren. Ese es un principio importante. Eso es lo que ocurre en una remoción parcial. Es importante considerar estos principios. Yo les voy a comentar algo. Existe una cantidad de revisiones sistemáticas hechas, por ejemplo, acá está la doctora de aquí que les mencioné, hay una gran cantidad de personas trabajado en la revisión de Cochrane. Vamos a verla más adelante. Lo que ellos trataron de ver es
comparar la remoción total del tejido cariado, eliminación total del tejido, con, con remoción gradual, o sea, esa que se hacía en 2 partes, y la remoción selectiva del tejido cariado. Entonces, cuando se compara la remoción total con la remoción gradual, se observa que la remoción total en 1000 hay 347 que se llega a pulpa, o sea, hay exposición pulpar. Y la remoción gradual hay en 144, o sea, menos de la mitad. Cuando hacemos la comparación de remoción total con remoción selectiva, en la remoción total, 219 casos donde se observa la exposición pulpar. Con la remoción selectiva es mucho menos, es prácticamente la cuarta parte, un poco menos de la cuarta parte, ¿no? Casi la quinta parte que tiene exposición pulpar, o sea, es mucho más conservadora, y eso es lo que se trata de demostrar, que sea lo más conservadora posible proteger. Casi ya no se hacen pulpotomías, bueno, cuando ya llegó a pulpa hay que hacer una pulpotomía, pero ya no casi pulpos porque podemos evitar eso, es importante. En esa revisión sistemática, lo que se vio que la remoción selectiva del tejido cariado reduce significativamente el riesgo de exposición pulpar y sensibilidad postoperatoria cuando se compara con la remoción del tejido cariado. Entonces, es algo muy bueno, no va a haber molestia después. Yo quisiera mencionar que varias de las fotos que les he mostrado todos son del doctor, el doctor Fernando Porva de Araújo, que fue mi tutor, y él tiene un equipo bastante grande, tiene una serie de publicaciones, con ellos se aprendió bastante sobre cómo ser conservadora, cómo tener la mínima intervención metida dentro de uno para el trabajo diario y para que uno pueda realizar buenos trabajos. Es un equipo muy lindo, publica mucho en Brasil, que es una corriente muy grande, y no solamente en Brasil, cada vez se extiende más. En Europa se trabaja mucho con la intervención, y eso es importantísimo, ser muy conservadores. Hay algunos trabajos del doctor con todo su equipo, donde se compara, por ejemplo, se hacen trabajos que se ve clínico, radiográfico, microbiológico, se va a observar cuáles son los cambios, a dónde se llega, ¿no? Y hay varios estudios de esos, ¿no? Comparaciones, por ejemplo, acá observamos acá, por ejemplo, hicieron una comparación del uso de Dical como un protector y el uso solamente de adhesivo multipropósito de la 3M, y observaron que no había una gran diferencia. Igualmente, se ven en radiografía a los 2 años y hasta los 5 años. Este es el grupo, vamos a ver algunas radiografías más, todo este es el grupo del doctor Porva de Araújo, y acá está el grupo con Dical, hasta 5 años, 9 meses, ¿no? Esta es la radiografía inicial a los 15 días. Acá estamos viendo a los 30 días, acá observamos nosotros a los 24 meses, a los 30 meses, a los 3 años, a los 5 años, 9 meses. ¿No? Mira, ahí hay la absorción de la raíz, todo, y está exactamente, no ha cambiado mucho porque no ha habido ningún problema con la situación. Este es el grupo solamente con adhesivo y se observa igual, se ve acá, y se ve el cambio, porque también tiene 5 años, 3 meses, y hasta a los 30 días, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 24 meses, 5 años, 3 meses. Hay varios estudios que han realizado en la medicina hace varios años y están demostrando muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado cómo se trabaja, cómo se cuida. Lo que queremos es preservarla. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocasionar un fracaso de la remoción selectiva del tejido cariado? A corto plazo, la limitación del diagnóstico. O sea que el diagnóstico es clave. Si hay un buen diagnóstico, vamos a poder tener una buena salud. No va a haber problema. Sin tener que responder de esta manera para un tratamiento. Y a largo plazo, ¿cuál sería la falla? Sería la falla en la restauración, en cómo se realizó la restauración. Si la restauración se desprende, se rompe, no estuvo bien sellada, no se controló, no se reparó, va a haber caries, va a haber problemas, puede llegar a problemas. Entonces, esos son fracasos por la falta de destreza tal vez, o falta de acompañamiento, y por una falta de diagnóstico. A veces
más importante que el material que vamos a utilizar, o si vamos a poner un protector por paro, vamos a poner directamente el adhesivo, qué es lo que vamos a trabajar, un número, que sea fotopolimerizable o una resina, qué es lo que vamos a utilizar, es hacer un buen diagnóstico. Hicimos un estudio multicéntrico que fue bastante interesante, coordinado por el doctor Fernando Borba de la URGES, donde participaron Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador, y vimos, comparamos una boca dividida, donde realizamos tratamientos de remoción total y remoción parcial al azar y fuimos controlando, ¿no? Fue bastante interesante, una experiencia bien bonita. Hemos hecho en 2014, estamos hablando ya de 6 años después, y un seguimiento de más, 2 años y medio más o menos en promedio. Fue una experiencia bonita. ¿Cuáles son las conclusiones de todo lo que hemos hablado hoy día? Bueno, en primer lugar, dentro de este contexto, es el mejor tipo de tratamiento que podemos hacer, la mínima intervención, y ver qué niveles podemos trabajar y qué está en nuestras manos, y cómo evitar todos los agresores y todo eso. Entonces, el concepto de caries dental como un proceso dinámico es importante para que podamos nosotros realmente trabajar, hacer tratamientos en lesiones iniciales y cavitadas, pero en condiciones bastante controladas. La lenta evolución de las lesiones cariosas nos permite actuar de manera preventiva y promover la remineralización. O sea, nos da tiempo, es posible. Si acompañamos, si hacemos al paciente responsable, cambia de hábitos, tiene un buen estilo de vida, vamos a poder controlar eso. La utilización de soluciones remineralizantes, presión de saliva, son mecanismos que tienen objetivo de mantener la integridad dental. O sea, que siempre haya constante, bajas concentraciones, pero constante y control continuo. Eso es importante, ¿no? Podamos hacer cosas así. Y la filosofía de la mínima intervención nos permite ver la enfermedad con otros ojos. Es una filosofía, es una forma de ver la cosa. Realizar acciones que permitan cambios de actitud en el paciente y en el odontólogo. Ser más humanista, como decía, comprender mejor las cosas. La alta efectividad va a depender de la capacidad de dar un buen seguimiento a la enfermedad. Los controles periódicos son sumamente importantes. No tratando solo de tapar sus secuelas, pero sí de controlar los factores que intervienen. ¿Para qué sirven los controles? Para ver si realmente siguen haciendo lo que hemos conversado, si lo están cumpliendo, si hay alguna modificación, para volver a poner medidas preventivas que puedan ser efectivas. Y en realidad eso es lo mejor, lo más bonito del trabajo con niños, que todo sea suave, que no haya dolor, no haya molestia, no tengamos que hacerlo a la fuerza o con restricciones físicas o tener que sedarlos. No, si podemos trabajar de una manera mucho más relajada para todos, para los pacientes, para los papás, para nosotros, es una satisfacción tener al paciente sano. La remoción celestial de tejido cariado es una buena alternativa al tratamiento de lesión de SIVA, porque es menos traumática, menos dolorosa, requiere de menos cosas. Entonces, solamente para terminar, quisiera decirle que no nos compliquemos, tratemos de hacer las cosas simples, de la mejor manera, con los conceptos bien claros y estar lo más actualizados posible. Esta es la odontología actual, este es el futuro de la odontología, la parte preventiva, promocional, la mínima intervención, la filosofía de trabajar adecuadamente. Bueno, queridos amigos participantes, les agradezco mucho vuestro apoyo. Acá les dejo 2 correos electrónicos. También ustedes os han recibido cómo ingresar. Ustedes tienen el correo de la POPS, pero pueden escribir para cualquier pregunta, cualquier aclaración. Estamos para ayudarlos. Recuerden, este es un curso de 12 sesiones. Esta es la primera. Serán cada 15 días aproximadamente. La próxima será el día 16, que viene a ser los primeros 1000 días en la vida del bebé y cómo debemos trabajar dentro de eso en este contexto actual. También va a ser hecho por la doctora Jimena Mochavedad, que también es peruana. Somos los 3 peruanos, el resto todos son extranjeros. Recuerden, si quieren apoyarnos con la causa que estamos haciendo, trabajar con niños de cáncer, cuidar la salud bucal y con cáncer. Estamos trabajando en principio con albergues donde se alojan estos pacientes que no necesariamente viven en Lima, vienen de provincia y están temporalmente y requieren de mucho apoyo. Trabajamos con 5 casas y también estamos coordinando para trabajar con el hospital. En todo lo que es promoción de la salud bucal,
llevándole insumos, pastas, cepillos, etcétera, enjuagues, y todo lo que les pueda aliviar las molestias que tienen cuando tienen estas enfermedades tan complicadas. El certificado cuesta solamente, la donación son de 25 soles, lo están haciendo a través de la cuenta de la POPS, y a través de eso se va a programar a partir de julio. Entonces tenemos tiempo para los que deseen pedir certificado. Agradezco mucho vuestra participación y hasta el día 16 y seguiremos. Después la siguiente, la tercera conferencia que tenemos será con la doctora Marcia Cansado de Brasil, que va a hablar de patología del bebé. La cuarta es Rafaela Rec, que es fonoaudióloga, que también es brasilera. Y la quinta es la doctora Ana Armas, que es de Ecuador, ¿no? Y así les iremos anunciando quiénes vienen. ¿No? Tenemos muchos amigos latinoamericanos, uruguayos, argentinos, chilenos, ¿no? Estamos acá, colombianos, estamos acá tratando de unirnos un poco por una causa común y aprender un poco, estar juntos. Muy buenas noches y muchas gracias.